mi nombre es Ángel Delgado y pertenezco al Departamento de Física Aplicada de la universidad. Por las circunstancias de este año, esto en vez de hacerlo en el hall, que es como lo hacemos todos los años, recibiendo a todos ustedes que quieren venir a vernos, pues lo tenemos que hacer de esta manera, procuremos que sea igualmente claro. Todo va un poco de cómo es la estructura de la materia en sus componentes más íntimos, si se quiere, ¿no? de mínima escala, que son los átomos. Entonces, ya desde la época de los griegos y sobre todo más recientemente desde la época de Benjamin Franklin, posteriormente Coulomb y otros nombres, Faraday y otros nombres de mucha importancia en la historia de la ciencia, se sabe que en la materia hay al menos dos tipos de constituyentes en relación con una interacción que es una fuerza, vamos a llamarlo así momentáneamente, que se puede poner de manifiesto de manera relativamente sencilla y que en realidad está a nuestro alrededor desde hace siglos. Y me estoy refiriendo a la interacción eléctrica o electrostática. Entonces, para que se presente es necesario que pongamos de manifiesto la existencia de lo que llamamos carga eléctrica, que en realidad está relacionada con cómo es la estructura del átomo, que constituye todo tipo de materia. Entonces vamos a hacernos una idea sencilla. Yo no sé quién verá este vídeo y si conocerá este detalle de sobra o no, pero me perdonan entonces que haga esta pequeña introducción. Recuerden que podemos hacernos una imagen del átomo como si fuese una esfera central cargada positiva, que sería el núcleo, rodeada en ciertas órbitas, en ciertas distancias promedio, de otro tipo de partículas que llamamos electrones. Y lo cierto es que las partículas que son del mismo tipo, electrón con electrón, se sabe que interaccionan de manera repulsiva, que quieren uno alejarse del otro, mientras que el electrón con el átomo, con el núcleo, tiene atracción, y por eso existe la materia, por eso estamos aquí. Entonces, ¿cómo lo podemos poner de manifiesto? Pues la materia en sí es neutra, tiene tanto de un tipo como de otro. Lo que tenemos que hacer es arrancar alguno, de modo que se pierda ese balance. Y una manera de hacerlo es lo que se llama la electricidad por rozamiento o triboelectricidad, que es simplemente frotando, mecánicamente arrancamos. En realidad lo que estamos haciendo es arrancar electrones o ceder electrones a nuestro material. Entonces tengo aquí colgada una varilla de vidrio y voy a frotarla con este guante. En realidad cualquier pieza de textil o de piel o algo es suficiente. Este parece que me va bien. La voy a frotar, de modo que mecánicamente estoy extrayendo o cediendo electrones, no sé cuál de las dos cosas. Y luego voy a hacer lo mismo con esta otra varilla y vamos a ver cuál es el efecto, ¿vale? Así que, como verán, es muy fácil de hacer y todo el mundo lo ha hecho alguna vez en casa. Lo hago primero con la varilla. Por cierto, tengo aquí un dispositivo que me permite ver si efectivamente he cargado o no he cargado suficientemente. Ahora, ahí se ve cómo efectivamente se desvía, y si se desvía esa especie de aguja, significa que hay carga eléctrica. Hemos o arrancado o cedido electrones, no lo sabemos de momento. Ahora hago lo mismo con esta. Como es el mismo material, vidrio en los dos casos, y lo estoy frotando con el mismo material, con tela de guante, pues entonces imaginamos que el proceso ha sido idéntico. Entonces, cuando yo acerco un vidrio al otro, ¿ven? Ahí vemos cómo efectivamente lo que hace es intenta alejarse. Así pues hay repulsión. Contrariamente a lo que ocurre con la gravedad, con la fuerza-peso, que siempre es atractiva, aquí puede haber repulsión. Entonces uno dice, bueno, ¿y no podríamos conseguir que hubiera atracción? Pues sí, utilizando otro material. Esto es teflón, es un plástico, muy conocido además. Le hago la misma operación. Vamos a dejar que se equilibre un poco. Compruebo si he puesto carga, efectivamente sí, y ahora lo acerco al vidrio. Y ahí se ve que el efecto es contrario, lo que hay es una fuerte atracción. Así que esta interacción puede ser tanto atractiva como repulsiva. Entonces será posible, si aplico una fuerza suficientemente intensa, sacar electrones y dejar esto positivo y llevarme los electrones en el guante o viceversa. Hay una manera de visualizar también la existencia de esa carga que es algo más sofisticado que lo que acabamos de ver. No hace falta que entiendan ahora mismo el detalle de lo que vamos a hacer. Hemos visto que hay procedimientos para sacar electrones, arrancar o ceder electrones a una pieza de material, incluso mecánicamente, frotando y ya está.
Aquí lo vamos a hacer un poco más complicado. Lo que vamos a hacer es, dentro de esta esfera, en esta punta que ven aquí, hay un trocito de wolframio, el filamento de las antiguas lámparas incandescentes. Entonces lo que vamos a hacer es poner darle ahí un signo de carga, aquí un signo diferente, de modo que haya atracción, que queramos sacar los electrones. Y efectivamente se puede conseguir. Es necesario aplicar interacciones, fuerzas eléctricas muy elevadas, pero eso no nos preocupa porque el equipo está preparado para eso. Entonces, lo que voy a hacer es dar tensión, y ahí ven que aparece una imagen de manchas claras y oscuras. Ahora ya nadie utiliza esas pantallas, pero en la época de sus padres y en mi propia época, los primeros monitores de televisión, y de hecho los primeros televisores de casa, tenían una pantalla que era blanco y negro, en este caso es verde y negro, que simplemente lo que hace es ponerse con brillo donde llegan electrones, donde llegan cargas negativas, y dejarse oscura, quedarse oscura donde no llegan. Y tenemos aquí este patrón, muy interesante por cierto, porque como ven, tiene un cierto orden, esta especie de flor, tiene una simetría binaria, si nosotros le damos la vuelta 180 grados, se quedaría tal como está, y eso significa que la materia allí dentro está ordenada, que es una cosa un hecho que se descubrió realmente a principios del siglo XX y que es esencial para la tecnología y para el conocimiento de la materia en general. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Hemos dicho hay partículas, zonas oscuras y zonas claras, muchos electrones, pocos electrones. Y ahora acerco mi mano. ¿Ven lo que ocurre? Se pone oscura. ¿Qué significa? Que no dejan de venir los electrones. O sea, yo estoy cargado. Y eso es lo más normal, que tengamos carga eléctrica distribuida por nuestras manos, en general por el cuerpo. Y todo el mundo lo ha experimentado alguna vez, ahora en esta época menos, pero en invierno al quitarse, ponerse un jersey, el pelo se pone de punta o saltan chispas, pues eso simplemente significa que ahí hay también carga eléctrica que viene de todo esto, del rozamiento, de andar, etc. Entonces esto nos lo pone de manifiesto y además nos dice cómo es esa carga. Si los electrones se quieren ir de ahí, quiere decir que estamos cargados del mismo signo que los electrones, negativo, y lo estamos empujando fuera. Hay una manera de conseguir grandes trasvases de carga, no tan pequeñitos como hemos visto ahí, y es con el generador Van de Graaff que vemos aquí. Este es un equipo pequeño para enseñanza, para hacer lo que vamos a hacer ahora. Hay de tamaño enorme, con lo cual se consiguen grandes trasvases de carga, pero este es pequeñito. La idea es una cinta de caucho que nosotros hacemos mover entre un peine que está aquí abajo y otro que está aquí dentro. Entonces, el rozamiento del peine y el rozamiento con el rodillo que tiene abajo hace otra vez de carga como antes hacíamos con la varilla. La carga va transportada por la cinta de goma, de caucho, y la deposita en esta esfera, casi esfera, de aluminio. Entonces la va depositando y esto va adquiriendo cada vez más carga, hasta el punto de que esa cantidad de carga puede ser muy importante y entonces perturba enormemente los alrededores, no una cosa tan pequeñita que yo me tenía que acercar mucho aquí a la varilla. Entonces lo vamos a visualizar. Llega el caso además en que la carga es tan intensa que puede producir una chispa, es decir, ioniza el aire y entonces vemos la presencia de esa carga eléctrica. Y bueno, hay muchos otros fenómenos, intentaremos solamente mostrar algunos. Lo pongo en marcha. Tarda un tiempo en que se acumule suficiente carga. Entonces lo que hago es acercarle esta otra esfera que está conectada a tierra, por los cables va a la tierra y ahí esa carga se pierde. Pero, como la carga que se acumula es tan grande, sin que yo toque, es posible que se produzca trasvase desde la esfera grande a la pequeña, oímos y vemos un chispazo. Pues permite hacer un montón de experimentos curiosos. Yo he seleccionado aquí nada más que 2 o 3. Por ejemplo, voy a poner aquí estos platillos de aluminio. Los voy a descargar antes porque si no me descarga a mí. Bien, ¿qué está pasando ahí? Si pensamos en esta cosa que las cargas iguales se repelen.
como hemos visto en la varilla de vidrio contra varilla de vidrio. Esto es metal contra metal. La carga de la esfera se transmite, esta que estamos transportando con la cinta, no solamente va a la esfera, va también a los platillos de aluminio. Entonces todos van adquiriendo carga del mismo signo hasta el punto de que superan su peso. Pero podemos hacer el experimento no solamente con material conductor. Le puedo poner aquí estos trocitos de corcho blanco por spam y vamos a ver qué pasa. Ahí ya empiezan a salir también, le pasa lo mismo. También el campo es tan intenso que llega a producir acumulación de carga en los corchos. Como pesan tan poquito, pues ya los vemos salir. Pero déjenme que les diga que si el experimento lo hacemos sobre una jaula de vidrio, de una jaula de aluminio, también de metal, entonces no ocurre nada. Y eso es una cosa que todo el mundo ha experimentado, que va por el túnel en el coche o en el autobús o cualquier medio de transporte. Y la radio deja de funcionar, el teléfono deja de tener cobertura. ¿Por qué? Porque cuando hay una estructura metálica no protege lo que hay en su interior de las acciones eléctricas. Y aquí podemos estar el tiempo que queramos, que esos trocitos de corcho nunca van a salir. Eso es una manifestación del efecto. Si por el contrario no protegemos, yo, pues como comprenderán, no puedo hacer el experimento del pelo, pero lo hemos hecho artificialmente. Ponemos aquí una especie de peluca. Y está tan... tenía otra, me parece. A ver si esta otra... Sí, ahí sí podemos ver cómo el pelo se abre. Cuando yo lo descargo, vuelve otra vez a donde estaba, pero se produce la separación. Que la misma razón, se está cargando, empiezan a repelerse unas fibras respecto de otras y se abre el pelo, ¿no? Yo, como ya les decía, no puedo hacerlo, pero basta con que me acerque para notar cómo efectivamente el pelo intenta ponerse atraído por la esfera esta. Así que vemos que hay un efecto muy importante porque es mucha la carga eléctrica que transferimos. Ya tenemos entonces la idea de carga eléctrica, un constituyente de la materia, dos tipos que se distinguen con un signo arbitrario, uno se llama positivo, el otro negativo. Los electrones le llamamos negativos, si son del mismo signo se repelen y si son de distintos signos se atraen. ¿Cuál es ahora mi idea? Mi idea es poner estas cargas en movimiento. Igual que la hemos hecho pasar de la esfera a la otra, a los platillos o al pelo o lo que sea, pues lo ponemos en marcha de un modo diferente. Tengo aquí en realidad pues algo parecido a una batería o una pila, para entendernos, si bien es verdad que muy grande. Entonces, ahora le vamos a hacer pasar y la corriente va a salir de este generador, que para ustedes pues piensen simplemente en una pila. Está conectado de manera que la corriente eléctrica, que es la que va por los cables de nuestra casa, si bien es verdad que esta es continua, no es alterna, va por estos dos hilos de aluminio, estas dos láminas de aluminio, y van paralelas, las dos van a la vez. Entonces, cuando hago pasar la corriente, como ahora después veremos, los hilos tienden a acercarse. Así que aparece una interacción nueva, que está asociada al hecho de que las cargas están no quietas como hasta este momento, sino en movimiento. A eso le llamamos corriente eléctrica. Y tiene un valor más o menos grande y también tiene, de alguna manera, un signo. Bien, es verdad que es arbitrario. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer un signo relativo. Aquí las corrientes van paralelas y cuando van paralelas, estos hilos quieren acercarse. Y eso no ocurre si no está funcionando la fuente, es decir, es un fenómeno en principio nuevo, manifestación también de la carga eléctrica. Por cierto, si yo lo que hago es que la corriente venga por una y vaya por la otra, con lo cual están enfrentadas, entonces lo que va a ocurrir es que se repelen. Hay que hacer un pequeño cambio en las conexiones, pero lo hago enseguida. A ver que no me equivoque. La corriente viene por aquí y vuelve por aquí.
Voy a ver si funciona. Ahora entonces, como digo, una corriente, la corriente por este hilo de aluminio viene así y vuelve por ese, están opuestas. Y cuando pongamos la cámara así en vertical, lo que veremos es que se repelen. Es decir, hay otra vez una cosa parecida. Puede haber atracción o repulsión, pero ahora entre cargas eléctricas en movimiento, es decir, lo que llamamos corriente eléctrica. Una corriente que circula altera la orientación de la brújula, lo cual quiere decir que crea un campo magnético. Entonces nos podemos preguntar, pues a lo mejor un imán, lo contrario, un campo magnético, podría producir el paso de corriente. Aquí tengo imanes permanentes, todo el mundo ha jugado alguna vez en casa con ellos. Estos son un poco potentes, pero son un conjunto de imanes pequeñitos, lo he puesto así para poder manejarlo. Entonces, y aquí tengo una bobina con muchos hilos de cobre, y está conectado a un medidor. Si hay paso de corriente eléctrica, esta aguja se desviará. Entonces, pongo aquí el imán y veo que no se desvía. Es decir, parece no haber un efecto recíproco, pero sí que lo hay. Pero Faraday descubrió que el efecto de un campo magnético para producir corriente solo se manifiesta si hay movimiento relativo. Entonces, hagamos una cosa, acerquemos el imán y vemos cómo la aguja se desvía cuando lo acerco hacia la izquierda y cuando lo alejo hacia la derecha. Mientras más rápido, más grande es, más alta es la intensidad que se genera, la corriente que se genera, y depende entonces del sentido relativo del movimiento y de la velocidad a la que esto ocurre. El fenómeno se llama inducción magnética y es el responsable de prácticamente el 100% de generadores de corriente eléctrica a nivel ya industrial, la que se genera para nuestras casas. En motores, etcétera. No voy a entrar en ese detalle. Simplemente un nuevo fenómeno que asociamos a la acción de un campo magnético sobre un circuito, pero con tal de que el campo magnético no permanezca constante, sino que haya un movimiento relativo. Entonces podemos hacer una cosa. Utilizo el mismo generador de antes. En esta parte genera corriente alterna, una corriente que va oscilando como la misma que tenemos en casa, de 50 veces por segundo. Entonces alimentamos esta bobina. Por aquí está pasando ahora mismo, la fuente se encarga de eso, una cierta corriente, no muy elevada, pero variando con el tiempo. Entonces ahora lo que voy a hacer es, bueno, voy a desconectar. Esta bobina es independiente de la anterior, la pongo aquí al lado, pero por ella no está circulando corriente. La voy a utilizar para medir. Aquí tenemos nuestro medidor. Y ahora conecto voy a subirle un poco. Conecto la fuente de corriente alterna. ¿Ven? ¿Qué está pasando? Aquí está pasando corriente, pero es una corriente que está variando con el tiempo. Sube, baja, pasa por un máximo, un mínimo. Y entonces está produciendo un campo magnético, porque una corriente genera un campo magnético. Está produciendo un campo magnético, pero que está variando. Por tanto, tengo la misma condición que antes, yo lo hacía a mano, pues ahora lo hace la fuente. Le pongo mi bobina para que sea sensora del fenómeno y encuentro que efectivamente la aguja se me desvía y eso significa que hay un fenómeno de inducción. Esta no está conectada a la fuente, sin embargo me detecta paso de corriente. Ese es el fenómeno de inducción. Lo podemos poner a la vista de otra manera. Aquí tengo dos bobinas idénticas. Esta la voy a conectar ahora al móvil para poner un poco de música. Y esta de aquí es una bobina sensora que está unida a un altavoz. Le ponemos la música y la hacemos pasar a través del micrófono por esta bobina, que sería el equivalente a aquella. La señal alterna sería, en este caso, la señal del micrófono. Y efectivamente, esta lo recoge y lo lleva al altavoz y oímos la música. Entonces, es curioso, esto me da idea de cómo es el fenómeno, porque si yo me alejo, el campo se debilita y se pierde la señal, porque ahí no era tan fácil de ver. Y además, si lo giro, desaparece la señal. Lo cual que me está indicando, pues que en realidad lo que estoy haciendo es hacer pasar corriente por aquí. Con el paso de esa corriente lo que tengo es un campo magnético que va perpendicular, eso se puede demostrar, no lo sabemos, pero es cierto, y entonces ese campo magnético es el que actúa sobre este. Si yo lo pongo así,
el campo magnético por aquí, este no se entera y no siente la presencia de la música. ¿Vale? Esto es un fenómeno entonces de inducción. Yo transmito una señal de aquí a aquí sin que haya contacto directo. En la interacción magnética, cuando hay un imán con el que juega y atrae las llaves, pero ese no es el único caso. Aquí tengo limaduras que son estos trocitos pequeños de hierro y le acerco el imán. Por supuesto, puede regarse, pero es que además las limaduras se van orientando según yo le voy pasando el imán y me van indicando cómo va la fuerza magnética, cuál es la dirección que lleva. Me dice que me está señalando lo que se llaman las líneas de campo o líneas de fuerza. No es necesario, por tanto, tener una llave. Con tener partículas de tamaño de una micra o de menos de 1 milímetro es suficiente para poner de manifiesto esa interacción magnética. Esta es fuertemente atractiva. Nosotros preguntamos, bueno, ¿no hay otra nada más que esa interacción ferromagnética? No, no es cierto, hay más interacciones. Y voy a poner de manifiesto una enfriando este tubo que tenemos aquí. Este es un tubo de cobre, como aquí está cerrado, y aquí lo que voy a hacer es enfriarlo mucho, hasta el punto de que le voy a poner nitrógeno líquido, que está a, digamos, 190 grados centígrados, más o menos. Uno se protege un poco, y a ver, con esta mano mejor, para no dejar. Lo voy a llenar de nitrógeno. Al principio todo es muy escandaloso, porque claro, es como cuando cae agua en una sartén, ¿no? El agua está a temperatura ambiente y es a 100 grados, si lo ponemos en contacto con una placa que está a 200 o 180, pues, y hierve muy rápidamente. Pues igual le pasa al micrófono. Está líquido a 190 grados bajo cero, si lo pongo a 20 grados centígrados, hierve de inmediato. Entonces observamos que en el tubo empieza en primer lugar a producirse escarcha. Claro, lógico, ¿no? Se va depositando la humedad de la atmósfera y forma hielo. Pero es curioso, al cabo de un tiempo desaparece esa humedad, desaparece ese hielo y empieza a formarse aquí una capa húmeda, ¿no? Uno dice, ¿y eso qué puede ser? Si ya lo hemos congelado. ¿No? Bueno, si lo han fijado, aquí está produciéndose la caída de una gota, está cayendo un líquido. Y uno dice, ¿qué líquido puede ser? No va a ser nitrógeno, que ya va por dentro del mar. Y en todo caso se está calentando. Pero es cierto que hay un líquido. Y lo curioso es que si yo le acerco el imán, esas gotas van hacia el mar. Lo que se verá, está goteando. Mientras no haya escarcha, lo podemos observar. Incluso se nota aquí las gotas en el papel. Y si le acerco el imán, se viene hacia él. Otro fenómeno. Lo que está pasando es que el nitrógeno, al enfriar tanto el tubo, está enfriando toda la atmósfera alrededor. Y la atmósfera tiene nitrógeno y tiene oxígeno. Y el oxígeno hierve a una temperatura un poco mayor. Entonces lo que estamos haciendo es sacar del aire que hay alrededor el oxígeno y licuarlo. Y entonces nos encontramos una cosa en principio inesperada. Y es que ese oxígeno líquido es atraído por el imán. Otra nueva interacción magnética, atractiva, pero ni mucho menos tan intensa como la anterior. Es muy difícil de ver y la atracción es mucho más débil. Ese fenómeno se llama paramagnetismo y es otro de los comportamientos que se encuentran en el ultravioleta. Así que interacción atractiva fuerte es el ferromagnetismo, atractiva débil es el paramagnetismo, y no es la única. Todavía nos queda otra por ver. Y esa, para verla, también es mucho más difícil de ver, y también necesitamos cambiar la temperatura. Tengo aquí esta pieza de color negro, esencialmente es un material cerámico, como el de las cerámicas de ornamentación o lo que sea que tenemos por todos lados en casa, pero con una composición muy concreta. Tiene óxido de itrio, óxido de cobre y óxido de bario. Bueno, en unas determinadas proporciones se puede preparar de manera más o menos sencilla. Entonces, si lo ponemos a temperatura ambiente, queremos averiguar, pues atrae o es atraído por los imanes o lo que sea, pues
Lo que vamos a hacer es ponerle un imán pequeñito, podemos ver aquí fuera, colocamos el imán sobre él y no le hace nada. No hay, la interacción, cualquiera que sea, es muy débil. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Esto en su momento fue un descubrimiento en los años 80, 1980 y algo, de enorme importancia en la física. Y es el fenómeno de superconductividad, pero de alta temperatura. Aquí sigo manteniendo mi imán y voy a utilizar otra vez el nitrógeno líquido para enfriar ese material. Tarda un tiempo. Otra vez vemos la ebullición del nitrógeno. Hemos visto que este imán se pegaría a la llave sin problema, porque la llave es ferromagnética. Pero, cuando esto se enfríe lo suficiente, veremos que aparece un fenómeno nuevo. El magnetismo tiene un montón de variaciones. Realmente, aparte de la ciencia que tiene un montón de aplicaciones técnicas muy interesantes. Entonces, ya no sé si se podrá ver desde ese plano, pero si uno mira lateralmente, lo que ve es que el imán flota sobre esta pastilla de aquí, que no lo puedo coger ni subirlo porque ya está a temperatura muy baja. Está flotando. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues que si yo hubiera puesto una llave y dejo el imán, se me pega. Pero ahora he puesto ese material a muy baja temperatura y el imán lo que hace es repelerse. Así que hay una nueva interacción magnética que se llama diamagnetismo. Es universal y es siempre repulsiva. El material diamagnético no quiere que, digamos, ¿cómo diría? Lo que hace es magnetizarse de manera que se opone al campo y siempre es repulsivo. Claro, nos fijamos en una cosa, si yo tengo estos dos imanes, todo el mundo ha jugado también con eso. Estos son un poco potentes. Vale, entonces si los pongo como los tenía antes, pues se atraen fuertemente más porque son imanes potentes. Pero si yo le doy la vuelta, no voy a poder. Sí, si yo le doy la vuelta, lo que veo es que entre ellos lo que hay es una repulsión intensa, no consigo acercarlo. Entonces, ¿por qué está ocurriendo eso? Pues recordamos que los imanes también se les da su polaridad, polo norte y polo sur del imán. Entonces, los polos opuestos se atraen, esta frase que todo el mundo conoce, y los polos iguales se repelen. Pues eso es lo que ocurre aquí. La partícula, el material este se magnetiza opuesto al campo magnético que crea el imán. Se repelen entre ellos. Eso es un comportamiento diamagnético. Como digo, es universal, pero es muy débil. Pero en este material es posible observarlo porque se hace perfectamente diamagnético. Y puede incluso soportar el peso del imán. ¿Qué es lo que queremos mostrar aquí? Hemos visto cómo en ese experimento que ahora repetiré, cómo la corriente eléctrica produce una perturbación nueva que llamamos campo magnético, que visualizamos mediante la aguja de la brújula, la aguja imantada. Entonces, las corrientes eléctricas crean campo magnético y hemos visto que un campo magnético variable crea corrientes eléctricas. Pero un campo magnético, aunque esté fijo, actúa sobre una corriente desviándola, ejerce sobre ella una fuerza magnética determinada, también de gran importancia. ¿Cómo podemos visualizar que eso es cierto? Utilizando este equipo, que está diseñado para otra cosa. Déjenme que les diga que es un dispositivo de enseñanza para ver lo que se llama la electroluminiscencia o fotoluminiscencia. Es decir, lo que vamos a hacer es, como hacíamos en este otro experimento, sacar electrones de un filamento que está aquí, lanzarlo a mucha velocidad contra estas láminas, y estas láminas, recuerdan antes esto se ponía verde, pues estas láminas por el tratamiento que tiene, cada una se pone de un color. El hecho de que adquieran ese color significa que está llegando de ese electrón. El fenómeno se llama catodoluminiscencia o electroluminiscencia. ¿Qué bonita? La de arriba es roja, la de abajo verde, la de abajo tiene un color así azulado o morado. Aplico, entonces están pasando electrones, porque lo estoy acelerando, aquí hay 5.000 voltios. Lo estoy acelerando, vienen con mucha velocidad, chocan contra esas láminas y
producen esa luminiscencia. Cojo el imán y se lo acerco. Entonces estoy como apagando la luz con el imán. ¿Por qué ocurre? Porque un campo magnético no actúa sobre los electrones que están quietos. Hemos visto que si yo lo dejo ahí al lado de la bobina no pasa nada. Pero sí actúa sobre las partículas cargadas en movimiento. En este caso sobre los electrones. De hecho, los desvía y, claro, si ya no vienen aquí, están sometidos a la acción del imán, se desvían, ya me llegan a su blanco, que son estas láminas, y desaparece la luminiscencia. Esto demuestra entonces cómo la perturbación magnética actúa sobre las cargas de movimiento, es decir, sobre las corrientes eléctricas. Entonces, en realidad todos los fenómenos están cruzados. La carga eléctrica en movimiento produce campo magnético. El campo magnético actúa sobre la carga de movimiento desviándola. Un campo magnético variable produce corriente eléctrica, que es lo que hemos visto en la inducción, de modo que el conjunto del comportamiento ya es en realidad único, una única interacción de la naturaleza que se llama electromagnética. Todo se engloba dentro del electromagnetismo, que es un poco lo que queríamos mostrar en este pequeño taller. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya servido de algo.